de los antónimos de la honra, o lo contrario es blasfemar, infamar, abusar, afrentar, calumniar, despreciar, detractar, menospreciar, apropiar, envilecer, degradar, denigrar, desacreditar, rebajar, deshonrarse, abusar, desautorizar, envilecer, humillar, etcétera, etcétera. Y por allí a veces es como que vemos que los antónimos son los que de alguna manera están en la cabecera, ¿no? Van a la punta de todo esto. Y como el lema es el renacer de la esperanza, ¿qué necesito yo hacer, recuperar, para que nosotros podamos ser personas de esperanza y alcanzar la esperanza? El título de hoy es Honra que trae esperanza. En Romanos capítulo 15-13, que es el texto del mes, dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Amén. ¿Cuántos creen en Él? Creemos que estamos acá. Bueno, Dios dice que nos van a gozar de alegría y de esperanza. Dice, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Hay esperanza para nuestra vida. Pero siempre la esperanza está sujeta a un montón de cosas. Y por allí nosotros hemos perdido la esperanza a causa de que hemos perdido la honra, ¿no? Hemos perdido, en primer lugar, el honrar a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nuestra vida y por lo que sigue siendo. En segundo lugar, no estamos honrándonos entre nosotros. Y de esto vamos a hablar esta mañana, ¿no? Hemos perdido la honra entre nosotros y hacia las demás personas. Por eso quiero que leamos juntos, para empezar, Marcos capítulo 6, del verso 1 al 6. Y este texto de Marcos va seguido de una serie de milagros, ¿no?, que Jesús venía haciendo. Cuando nosotros vamos al libro de Marcos, vemos cómo el Señor venía haciendo milagros, prodigios, señales, para luego empezar en el capítulo 6. A él se le ocurrió diciendo: voy a irme a mi barrio, voy a irme al lugar donde yo nací, donde yo crecí, donde jugué a la pelota con los muchachos en la canchita de la esquina. Allá voy a ir, allá voy a ir a visitar a doña Clotilde, doña Arminia, voy a ir a visitar a doña Pepa, ¿no? Voy a ir a ver a los amigos del barrio. Eso fue lo que el Señor decidió hacer. Ir a su barrio, donde él nació, donde todo el mundo lo conocía. Previamente a eso, él hizo milagros como el endemoniado Gadareno, que lo liberó, que le transformó la vida, no le cambió la vida. Vivía en los sepulcros, el Señor lo transformó, lo cambió. Resucitó a la hija de Jairo, que estaba muerta. Sanó a una mujer con flujo de sangre que ya hacía 12 años que estaba enferma. Y todo eso fue en un lugar que, por llamar así, sería un territorio gentil. Un lugar donde de alguna manera él no era tan conocido. Pero la gente creía y la gente esperaba cosas de él. La mujer con el flujo de sangre decía: si tan solo puedo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Jairo fue y se arrimó diciéndole: por favor, Señor, vos podrías sanar a mi hija. Y él dijo: bueno, vamos a ir a sanar. La gente creía, la gente se acercaba. El tema es cuando él llegó al barrio de él, cuando llegó a Nazaret, cuando llegó a aquella ciudad donde él había crecido, donde él había jugado, donde todo el mundo lo conocía, conocían a su mamá, conocían a su papá y conocían a sus hermanos. De esto quiero hablarles esta mañana. Marcos 6, del 1 al 6, dice: Jesús salió de allí. ¿De dónde salió? De la casa de Jairo, donde había resucitado a su hija. Salió de allí. Salió y se fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el día sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y cuando estaba enseñando, ¿no?, que estaba predicando, comienzan algunos comentarios de ahí de la gente que lo conocía, ¿no? Y dicen: ¿de dónde sacó tales cosas? Decían, maravillados, asombrados, muchos de los que lo escuchaban: ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen
el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Ya no se nombra a José porque aparentemente él ya había fallecido, ¿no? Pero fíjense qué interesante cómo conocían la vida de Jesús, cómo conocían a su mamá, cómo conocían a su familia, ¿no? Y dice, y se escandalizaban de Jesús, se escandalizaban a causa de él. Entonces, estando Jesús allí en su tierra, dice, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Una vez más, en todas partes se honra a un profeta, menos, ¿dónde? En su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, miren que lo he puesto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos, y él se quedó asombrado de la incredulidad de ellos. Vamos a empezar con algunas verdades. La primera es confundir la familiaridad con la autoridad. Esto desecha la honra. Confundir la familiaridad con la autoridad en una persona. Jesús había crecido en ese lugar, como decía decir, había jugado con sus amigos en el barrio, se había formado allí, había trabajado con su papá, lo habían conocido. Nazaret tendría más o menos aproximadamente unas 1000 personas, así que fíjense si se conocían, ¿no? Nos conocemos en Uruguay, que somos unos cuantos más en Nazaret. Pero notamos acá que nos llama muchísimo la atención. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Es que Jesús no fue honrado por aquellos que lo conocían. Miraban a Jesús como alguien insignificante, con una procedencia y una preparación laboral, diciendo, este no puede a mí enseñarme absolutamente nada. No es este el carpintero, no es este un carpintero, es decir, ¿qué se cree este carpintero para venir y pretender enseñarnos a nosotros y decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Quién se cree esta persona? ¿Quién es este? No lo hemos visto crecer, no sabemos quién es su mamá, quiénes son sus hermanos. A ver, ¿cómo puede ser? ¿Qué se cree este? ¿No es un carpintero? Esto llevó a murmurar entre ellos, creando un ambiente de dudas y también de burlas entre la gente que estaba allí. Se comenzaron a escandalizar de la presencia de Jesús mismo allí y se perdieron su bendición. Esto habla muy fuerte de lo que puede pasar entre nosotros. En primer lugar, comenzamos a menospreciar a aquellas personas que les hemos conocido. ¿Cómo puede ser si con este crecí en el barrio, ¿no? Si con este trabajé en la finca, si con esta persona yo estudié? ¿Qué se cree este que va a venir a mí a enseñarme? ¿O cómo puede ser que haga este tipo de cosas? Comenzamos a confundir esa familiaridad de lo que hemos vivido y compartido, sin darnos cuenta de que ahora hay una autoridad puesta por Dios en el corazón de esa persona. Y entonces no distinguimos la presencia de Dios en una persona, en una autoridad, no importa quién sea, es una persona transformada, es una persona cambiada. Jesús fue a decir, muchachos, ya que venimos tan bien, ¿no? Y venimos haciendo tantos milagros y resucitando muertos, ¿qué tal si vamos a mi tierra? Porque allá hay un montón de gente que necesita. ¿Qué tal si vamos a compartir la palabra donde yo nací, donde yo crecí? Y Jesús iba con toda la intención de poder sanar a la gente que estaba allí, de poder resucitar muertos, de poder bendecir, pero no pudo hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no se le honró, porque no se le consideró. Y entonces notamos allí que comenzó a fomentarse y a levantarse una situación de murmuración, una situación entre ellos mismos, diciendo, ¿quién es este? Por allí pasa entre nosotros. ¿Quién es Angélica para que me ministre? ¿Quién es Juan Carlos para que pueda ministrarme? ¿Quién es esa persona si ni siquiera el primario tiene terminado? ¿Quién es esa persona que ni siquiera conocimiento tiene de tantas cosas? ¿Qué se cree que él o ella puede venir a ministrarme a mí?
Y entonces comienza a haber una situación de rebelión en nosotros y dejamos de honrar a las demás personas. ¿Por qué? Porque hay algo que no consideramos, y es considerar al que está al lado mío como superior a mí mismo. Cuando en mí hay una superioridad y hay tanto orgullo, se termina la honra hacia la otra persona. Y cuando yo dejo de honrar a la otra persona, se termina la bendición de Dios para mi vida. Porque la honra trae bendición. ¿Qué es este? Si lo único que es un simple carpintero, que su padre se la rebuscaba y enseñó allí un oficio. No es su madre María, no son sus hermanos acá. ¿Cómo puede ser que Él venga a enseñarnos a nosotros? Y allí dice la Biblia que el resultado fue no poder hacer ningún milagro. No porque Dios no tenga poder para hacer milagros, aún por sobre una persona que realmente no se lo merezca, sino porque en realidad ellos desecharon a Jesús de tal manera que la falta de honra les impidió que recibieran un milagro. Muchos podrían haber sido sanados, liberados, restaurados, pero no lo recibieron. Por lo tanto, no hubo honra para Jesús y no hubo milagros. Ahora, cuando yo honro a Dios y honro a mi prójimo, se desata la esperanza. Cuando yo comienzo a honrar a Dios y honro a mi prójimo, se desata la esperanza. Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo 10, en el verso 40, dice algo interesante, hablando de la honra. Mateo 10, verso 40. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá honra, recompensa del profeta. Y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá honra, es decir, recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su honra o su recompensa, que es la misma palabra. Acá habla de algo interesante, ¿no? Importante entender esta escritura. Primero, cuando recibimos las personas que traen el mensaje de esperanza y salvación, estamos recibiendo al Señor. El que recibe al profeta está recibiendo al Señor, porque trae una palabra de Dios para su vida, porque trae un mensaje de salvación, porque trae restauración. Por lo tanto, el que recibe al profeta, esa persona va a recibir la honra que tiene el profeta. Habrá un derramamiento sobre esas personas que honran de todo lo que Dios puso sobre la persona honrada. Es decir, se va a desatar sobre el que está honrando todo lo que tiene el que es honrado. ¿Me van siguiendo, no es cierto? Yo honro a esa persona y entonces todo lo que tiene esa persona pasará a ser honra para mí, de bendición para mí. Por eso, el que recibe a un profeta recibirá las bendiciones que tiene un profeta. De ahí, salvación, sanidad, provisión, milagros, restauración, etcétera, etcétera. El que recibe a un justo, es decir, a aquel que fue justificado por Jesús. ¿Cuántos fueron justificados por el Señor? Yo soy la persona justificada por Él. El que le recibe a un justo, a una persona justificada por el Señor, recibirá también recompensa de justicia en Cristo. El que honra a aquel que es el menos tenido en cuenta por nadie, aun aquel que es el más pequeño, es decir, aquel que es el más insignificante, ¿no es cierto? Y se le pide un vaso de agua fresca, será honrado por lo que él está haciendo. El más pequeño tiene asegurada una gran recompensa. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es entender esta palabra. Entender que debo de honrar a la persona que está al lado mío. Honrar, bendecir, exaltar, engrandecer, considerar a la persona que está al lado mío. Pero no lo hago. Por lo tanto, pierdo una gran bendición.
Una de las grandes necesidades que tenemos nosotros es aprender a honrar. Se perdió la honra, se perdió el reconocimiento, se perdió el poder bendecir a la persona que está al lado mío, pensando mejor y primeramente en ella más que en mí. Pero hay una tercera verdad, y es que hay una necesidad de recuperar esa honra. ¿Y dónde tiene que comenzar esa honra? Esa honra tiene que comenzar en la familia. La Biblia dice en Efesios capítulo 6:1: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y para que seas de larga vida en la tierra. Honrarás a tus hijos y no los provocarás a ira, sino que los vas a criar en disciplina y amonestación del Señor. Y acá hay algo realmente interesante, ¿no? Veo, por ejemplo, cómo se perdió esto de la honra en la familia, ¿no? De cómo bendecir cuando el papá llega cansado de la casa y atenderlo, ¿no? Cuando los hijos ven al padre que está cansado y ven a la madre que viene cansada y ni siquiera se levantan para poder decirle al padre si quiere un vaso de agua, poder atenderlo, poder decir, estimarlo como tal, honrar a mi padre y honrar a mi madre, honrarlos porque son mis viejos, ¿no? Honrarlos y respetarlos por la investidura que ellos tienen, ¿no? Y de repente no es una cuestión de legalismo, sino una cuestión de respeto, es decir, yo debo de honrarlos. Hoy se perdió todo, no se honra a las autoridades, es más, se burlan de las autoridades. Y no importa quiénes sean, hay una situación de burla sobre las autoridades. Ya no hay un respeto sobre el padre, sobre la madre, y no hay un respeto aún de los padres hacia los hijos. Se ha perdido la honra dentro de la familia. Y es algo que Dios en este tiempo quiere que comencemos a recuperar. ¿Cómo puede ser que viene alguien que no es de la familia y se le recibe de una manera especial? Ponemos un mantel especial, ponemos un vaso especial. Es como que arreglamos un poco la casa porque sí, porque nos viene a visitar alguien. Y no nos honramos entre nosotros, que somos los que vivimos todos los días juntos, los que compartimos. Qué bueno que es cuando pueda llegar mi esposa, poder honrarla porque es mi esposa. Cuando llegue a mi padre, poder honrarlo porque es mi padre. Yo no lo tengo, no tengo ese privilegio de poder hacerlo. Mientras lo tuve, sí lo hice. Y poder honrar a mi madre, que sí la tengo, pero ahora la tengo lejos y viene dentro de un mes. Y poder decir, estoy dispuesto a poder bendecir a mi mamá y a mi papá, porque hay bendición. ¿Cuál? Para que me vaya bien. Para que me vaya bien. Y ahora me pongo a preguntar, digo, me pregunto, ¿por qué no estoy bien? ¿Por qué no hay paz en mi vida? ¿Por qué las cosas no caminan como realmente tienen que caminar si hay una promesa de Dios? Si Dios me dice que me va a ir bien y me va a ser de larga vida, es porque está sujeta a una obediencia, y es honrar a mi padre y honrar a mi madre. Y aún no importa cómo ellos sean o lo que hayan hecho, la Biblia me dice honrarlos, ¿sí o no? Honrarlos. ¿Para qué? Para que me vaya bien. Y la honra hacia los hijos, ¿no? El padre que honra al hijo, que premia al hijo, que premia a la hija, que le dice muy bien por lo que has hecho. Y comienza a haber un espíritu de honra en la familia. Como se ha perdido la honra, se ha perdido la bendición. Como no hay honra, no hay paz. Como no hay honra, no hay longevidad. Y como no hay honra, no hay unidad, no hay amor. Y Dios dice, es tiempo de recuperar esto. Es tiempo de que esto comience a crecer dentro de las familias. Comienzo a honrar a la persona que tengo acá porque es importante. Al que está atrás, al que está al lado mío. Porque yo lo necesito y lo honro. Porque de él tengo mucho que aprender. De él tengo mucho que recibir. Nos creemos tan importantes que consideramos que yo soy la única persona que tiene que ser honrada y reconocida. Pero hay algo interesante al cual quiero llegar y es muy fuerte. La honra es un recurso poderoso en las manos de un creyente porque le ayudará a enfrentar las pruebas más difíciles de la vida. Una vez más, la honra es el recurso más poderoso que puede tener un creyente, una persona que cree, porque le ayudará a enfrentar las pruebas más difíciles de la vida. Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Se acuerdan cuando lo predicamos eso? Primero Dios, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue?